Sean todos bienvenidos una vez más a esta continuación de esta exposición de la Confesión de Londres de 1689. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 1, el cual trata de las Sagradas Escrituras. Y este es el primer capítulo y empieza con la doctrina de las Sagradas Escrituras porque todo lo que creemos, todas las doctrinas que siguen se fundamentan en la verdad y en la realidad de que Dios ha hablado por medio de la Biblia y que todo lo que el creyente y la iglesia debe creer está contenido en ella. Así que bienvenidos. En esta lección aprenderemos profundas verdades que transformarán nuestras vidas. Vamos a aprender que Dios se revela a través de la creación, pero que esta revelación en la creación no es suficiente para la salvación. Por cierto, Pablo en Romanos capítulo 1 nos deja ver que la revelación a través de la creación servirá para condenación, pero no para salvación. Aprenderemos que las Sagradas Escrituras son suficientes para la salvación. Vamos a explicar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Vamos a aprender que Dios se reveló a varios hombres y de varias maneras al dar su revelación especial, es decir, la Biblia. Aprenderemos que la Biblia contiene la voluntad de Dios para con la iglesia. Todo lo que la iglesia necesita creer y hacer está en las Sagradas Escrituras. Aprenderemos que la iglesia y por ende los creyentes acudimos solo a la Biblia para conocer la voluntad de Dios, pues Él ya no se revela más a través de sueños, visiones o profecías personales. Esto es a lo que llamamos cesacionismo. Aprenderemos que solo aceptamos como inspirados los 66 libros que forman parte del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento. Y esto será vamos a explicar la doctrina del canon bíblico. Creemos que hay un canon bíblico y que por lo tanto rechazamos los libros apócrifos que acepta la Iglesia de Roma porque no fueron inspirados. Vamos a aprender que la Biblia es la autoridad final para todo creyente e iglesia, que ellas son la máxima autoridad en asuntos de fe y conducta. También vamos a aprender que Dios ha preservado su palabra en las lenguas originales para todos los tiempos. Esta es la doctrina de la preservación. Y también aprenderemos que Dios ilumina a los creyentes para que comprendan salvadoramente la palabra. Y aunque algunos pasajes ofrecen ciertas dificultades para su comprensión, la Biblia es perspicua o clara en aquello que nos lleva a la salvación. Esta es la doctrina de la perspicuidad o claridad de las Sagradas Escrituras. Y también vamos a estar viendo cómo la confesión nos recuerda que la Biblia debe ser traducida a todas las lenguas. Esto y otros temas más los vamos a estar estudiando en este capítulo. Es interesante ver que la primera declaración que hace nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 es enfatizar la suprema autoridad que tiene la Biblia. Por lo tanto, las confesiones de fe, aunque son de gran ayuda para que la iglesia comprenda qué es lo que creemos que la Biblia dice, nunca jamás pretenden ponerse ni al lado ni por encima de las sagradas escrituras. Por lo tanto, nuestra confesión de fe empieza afirmando una verdad cardinal del cristianismo, que si no se cree, no hay cristianismo. Y es esta: las sagradas escrituras son la única, toda, suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Así que empieza afirmando la supremacía de las sagradas escrituras y su suficiencia, la cual luego explicará en las declaraciones que siguen. Luego afirma la verdad de que Dios ha dado otra revelación, aparte de las sagradas escrituras.
Y esta revelación es a la que llamamos la revelación natural o la revelación a través de la creación. Dice la confesión, aunque la luz de la naturaleza, es decir, todo lo que vemos en la creación, y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Claro que sí, miren que en Lucas capítulo 16, versos 29 al 31, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que está sucediendo aquí es que el rico que está en el infierno le pide a Abraham que permita que resucite Lázaro o uno de los muertos, y que resucitando uno de los muertos y dando testimonio a su familia de que el infierno existe, entonces ellos van a creer. Pero esa no es la perspectiva de las Sagradas Escrituras. La perspectiva de Dios es que los hombres deben creer lo que la Biblia dice, porque ella es autoritativa en el tema de de la salvación. Si los hombres han de ser salvos, deben creer lo que la Biblia dice, y no tanto irse a las obras de la creación. Es cierto que el sol nos habla de Dios, que la luna nos habla de Dios, que las hermosas flores nos hablan de Dios, que el abismo profundo del mar nos recuerda quién es Dios, pero esto no es suficiente para la salvación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 afirma que estas obras de la creación nos muestran que existe un Dios y que debe conducir a los hombres a que adoren a ese único Dios, pero en realidad lo que los hombres hacen es irse en contra de la revelación de la creación. Por lo tanto, Dios los condenará. Aquellos que nunca escucharon de Cristo serán condenados porque ellos vieron la hermosura de la creación, la cual hablaba acerca de la existencia de un Dios creador, y en vez de adorarlo, entonces se fueron en contra de él y adoraron a la creación. Pablo en 2 Timoteo 3:15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que lo que necesitamos para ser salvos es conocer y creer lo que dice la Biblia. Por eso Pablo luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para la salvación está contenido en las sagradas escrituras. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Es decir, escuchen y hagan y crean lo que dice la ley y el testimonio. Es una forma de referirse a las sagradas escrituras. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ay del profeta, ay de aquel que predique o hablare en nombre de Dios lo que no está en la Biblia, porque entonces no le ha amanecido. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia para que sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es otra forma de decir fundamentada sobre las sagradas escrituras, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo que la revelación de la naturaleza no tiene la capacidad de conducir al hombre a la salvación, entonces sigue diciendo la confesión, le agradó al Señor, en varios tiempos y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, es decir, Dios en su gran misericordia toma la iniciativa de dar una revelación especial. Esto es a lo que llamamos revelación especial, que además de las cosas que la naturaleza nos muestra, Dios tuvo que darse a conocer a través de medios especiales y sobrenaturales a algunos hombres
que formaban parte de su pueblo santo, de su pueblo antiguo de Israel, para que pusieran por escrito esta revelación y la dejaran para las próximas generaciones. Romanos capítulo 1, verso 19 al 21 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí Pablo nos recuerda una vez más que Dios se ha revelado en la creación, pero que esta revelación será usada para la condenación de los hombres. El Salmo 19, 1 al 3 nos muestra la maravillosa revelación de Dios que vemos en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero vuelvo a insistir, esta revelación no conduce al hombre a la salvación. Por lo tanto, al Señor le agradó, le plació en su gran misericordia revelarse a sí mismo a través de varios hombres, más de 40 hombres que confeccionaron la Biblia. Y aquí encontramos la doctrina de la revelación. Y es que Dios se manifiesta por medio de sueños, por medio de profecías, por medio de visiones, por medio de voz audible, guiando con su espíritu a los autores de la Biblia para que dejen por escrito su santa voluntad. Cuando leemos la Biblia estamos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. En consonancia con lo que ya hemos dicho, la confesión continúa afirmando, y además, para conservar y propagar mejor la verdad, y para el mayor consuelo y establecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarios y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la Iglesia. Aquí encontramos varias doctrinas claves de nuestra fe cristiana. Y es que la Biblia contiene, es decir, en ella está escrito todo aquello que fue necesario para el establecimiento de la Iglesia, para que luchemos en contra de la corrupción de la carne, de Satanás y del mundo. La Biblia tiene como objetivo llevarnos a conocer quién es Dios, llevarnos a conocer nuestra condición de pecado, llevarnos a ver la gloria de Cristo muerto en la cruz y resucitado para salvarnos, y también para mostrarnos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, el Espíritu Santo, para crecer en santificación. Ella contiene leyes, ella contiene mandatos, ella contiene promesas de tal manera que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra salvación en este precioso libro. Y esto es a lo que llamamos revelación. Dios se reveló a los profetas. Dios se reveló a los autores de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios les dio sueños, visiones, profecías, palabras audibles o los guió exhalando de su espíritu sobre ellos de tal forma que escribieran todo lo que era necesario. Así que aquí encontramos la doctrina de la suficiencia de las sagradas escrituras. Todo lo que es necesario para nuestra salvación está en ella. Y además la confesión habla acerca del cesacionismo. ¿Qué es esto del cesacionismo?
cuando dice, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. Es decir, hoy día Dios no se revela a sus hijos por medio de sueños, visiones, profecías, lenguas, voz audible y estas cosas que fueron necesarias cuando se confeccionó o se escribió la Biblia, sino que Dios ahora nos habla y se revela a nuestras vidas por medio de la palabra escrita. Por eso Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así hablaba antes, ahora nos habla por su Hijo a través de las sagradas escrituras. Proverbios 22:19 al 21 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Dios escribió, ordenó que se escribiera su voluntad para que nosotros la tuviéramos siempre. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La Biblia es la escritura de Dios a través de hombres inspirados para que tengamos esperanza. No necesitamos recibir ninguna revelación nueva. Segunda de Pedro 1:19 y 20 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Allí Pablo está contando antes que él fue uno de los testigos de la transfiguración de Cristo, pero Pedro dice que la palabra profética más segura no es lo que vemos con nuestros ojos, no es lo que sentimos, es la palabra de Dios. Ella es la palabra profética más segura. Ella es la que alumbra como una antorcha. Ella es la palabra de Dios, así que esa es una doctrina importante para nuestras iglesias. Después, la confesión afirma que bajo el título de las Santas Escrituras, la palabra de Dios o escrita, se contienen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son, y entonces se listan los 66 libros que consideramos forman parte del Nuevo Testamento. Esto es importante, porque aquí la confesión de fe lo que quiere aclarar es que no aceptamos como palabra de Dios los libros apócrifos, también denominados deuterocanónicos. Aunque estos libros deuterocanónicos que aparecen en las versiones romanas de la Biblia pueden ser leídos como en su sentido histórico, nos cuentan parte de la historia de Israel en la época intertestamentaria, pero no son libros inspirados, no son palabra de Dios. Esto es lo que quiere afirmar la confesión de fe. Y por lo tanto la confesión continúa afirmando los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Sagradas Escrituras. A continuación, la confesión nos explica cuál es la base de la autoridad de la Biblia, ya que la Iglesia de Roma dice que la autoridad de la Biblia depende de la autoridad que le da la Iglesia. Por lo tanto, ellos ponen a la Iglesia por encima de las Escrituras. Pero nosotros no creemos eso. Antes, lo contrario. Creemos que el sustento para lo que la Iglesia cree y hace se desprende de la Biblia. Y la Biblia es autoritativa para la Iglesia porque ella es la palabra de Dios y no depende
como dice la confesión, del testimonio de ningún hombre o iglesia. Podrán todos los concilios de iglesias en el mundo decir que la Biblia no tiene autoridad por sí misma, pero eso no se la quita. La autoridad de las Escrituras procede de Dios mismo, como dice Segunda de Pedro en el capítulo 1 desde el verso 19. También tenemos la palabra profética que aún es más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta que antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo en 2 a Timoteo 3:16, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por esa razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios, quien obra en vosotros los que creéis. Y en 1 Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. No significa esto que la iglesia no deba animar a los hombres a confiar en las sagradas escrituras y tenerla en alta estima. Sí, el testimonio de la iglesia de Dios, dice la confesión, puede movernos e inducirnos a tener una alta reverente estima por las sagradas escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Lo que significa esto es que el testimonio de la iglesia, el testimonio de los santos, el testimonio del cambio de carácter, de las grandes bendiciones que la lectura de las sagradas escrituras dan, pueden animar a los hombres a confiar en ella, pero en realidad el testimonio máximo que nos debe guiar a confiar en las sagradas escrituras es el que da el Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de confirmar, de estar seguros de que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios, se suple no por el hombre, sino por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso la confesión dice, nuestra persuasión y completa seguridad de que la verdad de la palabra es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Es decir, para creer en verdad y de corazón sincero que la Biblia es la palabra de Dios, se necesita el actuar del Espíritu Santo regenerando y santificando. De lo contrario, los hombres lo tendrán como una palabra buena y atractiva, pero no como la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y Cristo dice en Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en primera de Juan 2, 20 al 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. A continuación, nuestra confesión de fe explica el tema de la suficiencia de las Escrituras, cuando dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿A qué se refiere esta parte de la suficiencia de las Escrituras? Bueno, que todo lo que necesitamos creer, conocer, saber, para cumplir con el propósito excelso por el cual fuimos creados y redimidos en Cristo, que es vivir para su propia gloria. Todo lo que necesitamos saber, creer y conocer para la salvación, para una vida de fe, para una vida en Cristo, para una vida completa y perfecta en Él, todo lo que necesitamos saber al respecto está en la Biblia, ya sea expuesto de una forma clara o ya sea implícita en todas las sagradas escrituras. Por lo tanto, si todo lo que necesitamos para ser perfectos, como dice Pablo en segunda a Timoteo 3:16, está en las sagradas escrituras, entonces a la revelación de Dios no se le debe agregar absolutamente nada, ni por supuestas nuevas revelaciones del Espíritu, ni siquiera por las tradiciones de los hombres como hace la Iglesia de Roma. Las iglesias que creen que hoy día se está dando un nuevo Pentecostés están añadiendo, aunque ellos no escriben un libro extra a la Biblia, que lo añadan a la Biblia, en realidad ellos están, cuando creen que hoy día está operando el don de profecía o de revelación o de interpretación de lenguas o de visiones, están añadiendo a la revelación dada en las Escrituras nuevas revelaciones. O cuando las iglesias añaden a su práctica y a su fe como un dogma, tradiciones que vienen de los hombres, entonces también están desdibujando la suficiencia de las sagradas escrituras. Es el Señor el que nos ha revelado su palabra y ella es suficiente. Pero para entender esta revelación que está en las sagradas escrituras, necesitamos de la iluminación interna del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos entender las cosas reveladas de manera salvadora. Sin el accionar del Espíritu iluminando nuestra mente, iluminando nuestro ser, no podremos comprender vivificadoramente las sagradas Escrituras. Por eso Juan 6:45 dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. El Espíritu Santo nos enseña cómo, usando las Escrituras. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
Y Pablo en 1 Corintios 2:9 al 12 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo nos la revela por el Espíritu? Primero se la reveló a los hombres que escribieron la Biblia y luego a nosotros nos ilumina para que entendamos esa revelación del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Luego, la confesión de fe hace una aclaración para que nadie se vaya a ir a un extremo. Cuando dice hay algunas circunstancias tocantes al culto de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra de Dios. Es decir, nosotros creemos que la Biblia es la máxima norma en asuntos de fe y conducta. Y creemos que la iglesia debe guiarse completamente por lo que ella dice. Pero hay algunas cosas que la Biblia no menciona de una forma, digamos, que no lo dice de una forma explícita, y que las iglesias y los cristianos en asuntos respecto al culto, en asuntos respecto al gobierno de la iglesia, deberá tener en cuenta como dice aquí, la naturaleza y guiarse por la prudencia cristiana de tal forma que puedan ajustar sus asuntos a la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta, dice la confesión, las reglas generales de las sagradas escrituras, pero en algunas minucias, en algunos aspectos particulares, entonces, donde se necesite y cuando se requiera y cuando las escrituras no den un parámetro muy preciso, entonces esto se debe hacer conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, a la luz de la providencia en la cual estén. Y un ejemplo claro es el tema del velo en el culto en la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios. Pablo en el capítulo 11 da instrucciones respecto al uso del velo. Y dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y primera a Corintios 14, 26 al 40 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. Y luego la confesión de fe nos explica la doctrina de la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. Perspicuidad significa claridad. Es decir, las Sagradas Escrituras son lo suficientemente claras en mostrarnos el camino de salvación. Pero no todos los pasajes de las Sagradas Escrituras son fáciles de interpretar. Por eso dice, las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar u obedecer para salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios
ordinarios. Es decir, no solamente los teólogos, no solamente los que saben hebreo o griego, no solamente los exégetas o los pastores tienen la capacidad de entender las sagradas escrituras. Toda persona que se acerque a ella con fe, siendo iluminada por el Espíritu Santo y que tenga una cierta capacidad racional mínima, que tenga ojos que le permita leer u oídos que le permitan escuchar, si se expone a la lectura de la palabra de Dios con fe y devoción, podrá entender y comprender lo esencial, aquello que es necesario para la salvación, aquello que es necesario para la santificación. Toda persona puede leer las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine para que las entienda. Luego la confesión de fe nos explica la doctrina de la preservación de las Sagradas Escrituras, es decir, que Dios mismo se ha encargado a través de los siglos de que los escritos, lo que fue escrito por Moisés, lo que fue escrito por cada uno de los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento en sus idiomas originales, sea preservado, sea mantenido a través de los siglos de manera tal que la Iglesia pueda tener acceso a lo que se escribió originalmente. Por eso dice, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento lo es en el griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas pocas partes en arameo, y el Nuevo Testamento totalmente en griego. Y siendo que estos 66 libros fueron inspirados en sus lenguas originales directamente por Dios, y Dios se encargó de mantenerlos puros, es decir, no que conservó los autógrafos, es decir, los manuscritos originales, sino que Dios se encargó de guiar a hombres en su pueblo antiguo de Israel y en la iglesia para que hicieran copia tras copia a través de los siglos de lo que estaba contenido en esos manuscritos originales y que no se perdiera nada de ello, ni se le agregara nada. Esto es lo que significa la doctrina de la preservación de las Escrituras. Hoy tenemos el Antiguo Testamento hebreo, el cual contiene las palabras textuales que Dios le reveló a los autores originales. Y de igual forma, la Iglesia ha tenido un texto recibido en el griego de las palabras exactas que Dios inspiró en los autores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy día, la Iglesia puede acceder a estos manuscritos que contienen esas copias fieles y son auténticos. Porque Cristo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y si ni una jota ni una tilde, las letras más pequeñas, pasarán de la ley, entonces la Iglesia tendría por siempre copias fieles de esas tildes y de esas jotas. Por lo tanto, sigue diciendo la confesión, de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Podemos acudir a los manuscritos que tenemos hoy día, especialmente me refiero a los manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y a los manuscritos del Nuevo Testamento en griego del texto recibido,
y la iglesia puede acudir a ellos como una autoridad determinante, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y qué bueno es que la iglesia pueda acceder hoy a estos manuscritos, pero debido a que estos idiomas originales, hebreo, arameo y griego, no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que es el que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, dice la confesión, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, entonces siendo que la mayor parte de los miembros del pueblo santo no conocen estas lenguas, dice la confesión, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Así que si la Biblia es todo esto que ya hemos visto en este capítulo, entonces todo creyente debe tener acceso a ella en una lengua que pueda comprender. Por esa razón, la Iglesia desde el principio ha tomado como una tarea urgente traducir estos libros de la Biblia desde las lenguas originales a las lenguas vernáculas de los pueblos. Por eso hoy día en español tenemos versiones de la Biblia, versiones que se basan en esos idiomas originales y en esos manuscritos fieles. Y damos gracias a Dios porque hoy día el pueblo, su pueblo santo, en todas partes y en la mayoría de las lenguas, puede adorar a Dios de forma aceptable y puede ser consolado por medio de las escrituras y puede tener esperanza. ¿Por qué? Porque puede tener acceso a ellas. Recordemos lo que dice Deuteronomio 17, 18 y 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así que el pueblo de Israel se tomó en serio el hacer copias de los libros originales, y hoy día tenemos acceso a estas copias que se fueron haciendo en el paso de los siglos. Y Cristo en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si Cristo nos manda escudriñarla, es porque podemos tener acceso a las Escrituras en sí, es decir, en los idiomas originales, manuscritos fieles, y también porque en nuestras lenguas vernáculas podemos tener acceso a traducciones que son fieles. Deseo retomar algunas declaraciones que hizo en esta última parte de la confesión. Por ejemplo, cuando habla de que la Biblia debe traducirse. Miren, es que esto es tan importante. Las Escrituras lo enseñan. Pablo en primera a Corintios 14:6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire
Versículos 11 y 12. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 28. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, que si lo que dice Pablo es, cuando aún estaba vigente el don de las lenguas. Si aquí que hablamos español llega alguien hablándonos por el Espíritu en chino, eso no sirve de nada, porque nadie entenderá nada, nadie podrá ser edificado de la misma forma. Si tenemos acceso a los manuscritos en griego y en hebreo, pero no entendemos el griego ni el hebreo, que es lo que sucede con la mayoría de cristianos, no seremos edificados. Por eso es que la iglesia se encarga de proveer recursos para que se hagan fieles traducciones de la Biblia. La confesión de fe también habla acerca de la interpretación de las escrituras, cómo deben ser interpretadas. Si Dios ha hablado al hombre y Dios se ha cuidado de que esto quede por escrito, y Dios ha cuidado de que tengamos acceso a lo que se escribió originalmente en las lenguas originales, en copias fieles. Entonces, Dios también nos dice cómo debemos interpretar las escrituras. La Biblia misma nos enseña cómo hacerlo y la confesión dice, la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Esto es a lo que denominamos la analogía de la fe. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, o sea, la interpretación correcta no es múltiple, sino única, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Si encontramos un texto oscuro, y no sabemos interpretarlo por el mismo texto, debemos buscar otros pasajes de las Escrituras que hablen sobre ese tema, que nos den más luz y claridad para llegar a una interpretación correcta. Esta es la regla de interpretación que la Biblia da. Miren lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien interpreta cualquier pasaje de las Escrituras, pero no está conforme al resto de las Escrituras, no les ha amanecido. No es una buena interpretación. Juan 10, 34 al 36, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios sois. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Bueno, Cristo está interpretando las palabras que él mismo da a la luz de otros pasajes. Hechos 15, 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Aquí el apóstol está interpretando las escrituras con las escrituras. Y por cierto, esto nos muestra que cuando predicamos la predicación bíblica, que es la predicación expositiva, el predicador lo que debe hacer es tomar la escritura y explicarla a la luz de la misma. Y en último lugar, la confesión de fe vuelve a recordarnos de una forma más clara y contundente la autoridad de las sagradas escrituras. Ellas están por encima de todo. Dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios,
las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo, y en tal veredicto descansa la fe. Así que alguien puede decir, no, es que este padre de la iglesia del siglo segundo dijo esto. Bueno, es un padre y hay que escucharlo, pero hay que revisar si lo que él dijo es conforme a las sagradas escrituras, porque si no es conforme a las sagradas escrituras, prevalece lo que la Biblia dice. No que un reformador enseñó esto, aunque amamos a los reformadores y tenemos un gran aprecio por esta herencia tan hermosa que nos dieron, si lo que el reformador dijo no está en armonía con la Biblia, prevalece la Biblia. Si un amado puritano enseñó algo y lo revisamos a la luz de las Escrituras, y las Escrituras no enseñan eso, prevalece las Escrituras. Si hoy día un pastor, un maestro, enseña algo y revisamos en las Escrituras y no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, prevalecen las Escrituras y desechamos cualquier controversia o decreto de concilio, opiniones de los hombres o credos o confesiones que no estén de acuerdo con lo que la Biblia dice. En Mateo 22, 29 al 32, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que cuando uno ignora las Escrituras para seguir una tradición, estamos yéndonos en contra de la revelación clara y fiel que nos ha dado el Padre. Pablo en Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No podemos edificar si no es sobre esto. Ahora, reconocemos que en la historia de la iglesia, las doctrinas bíblicas han sido presentadas con una redacción precisa y sistemática para la comprensión de nuestras mentes, y no desconocemos esto, pero todo eso tiene que estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la Biblia, la Biblia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que nos lleve a amar más y más este santo libro y a confiar en él. Y recuerden, una iglesia bautista reformada como la nuestra considera que no podemos creer absolutamente nada relacionado con nuestra vida cristiana si no está contenido en las Sagradas Escrituras. No olvide responder las preguntas de repaso, las cuales le ayudarán a profundizar en el estudio. Que Dios les bendiga.